Llegamos al momento crucial de la historia de la redención. El Señor Jesús se encamina hacia la cruz. En este punto convergen el Antiguo Testamento, que anunciaba, con el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento y los resultados. Jesús se dirigía a la cruz y ese camino, en cierto sentido, había comenzado unos 33 años antes, cuando el Verbo se hizo carne y nació como un bebé en el vientre de la Virgen María, allí en Belén de Judea. Y en un sentido más profundo, ese camino comenzó en la eternidad pasada, en el cielo, cuando la Trinidad planificó, Dios Padre, de acuerdo con Dios Hijo y el Espíritu Santo, este plan de redención. Jesús se dirigía a la cruz para hacer posible lo imposible, hacer que el pecador sea limpio de sus pecados, que el culpable sea hallado sin culpa delante de Dios. Y es imposible esto, es algo que es imposible para el hombre, porque leemos, por ejemplo, en Números 14, 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, de ningún modo. Que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El Señor es Dios justo y jamás daría por inocente al culpable, porque dejaría de ser justo. El profeta Nahum escribió en el capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cómo Dios podría dar por inocente al culpable y seguir siendo justo? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. El apóstol escribe en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán, todos pecamos, tenemos la naturaleza adánica, y también tenemos nuestro propio pecado. Y la muerte, entonces, es la consecuencia del pecado. La muerte entró en el mundo por el pecado. La muerte no solamente es la muerte física, que entró al mundo por el pecado, pero es también la muerte, y especialmente la muerte espiritual. La muerte del alma. Y esa muerte es estar separado de Dios. El apóstol Pablo dice que es estar destituido de la gloria de Dios. Desconectado por completo de Dios. Y lo describe el apóstol como estar muertos en nuestros delitos y pecados. Así están todas las personas del mundo. Se levantan y se miran en el espejo y ven a alguien que respira, que, se lavan la cara y se alimentan y trabajan. Físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos en sus delitos
y pecados. Y esta es la condición de todos. También el apóstol escribe a los romanos en el capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno solo. Ni uno solo. En toda la historia de la humanidad, ni uno solo. Todos son pecadores. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y morir físicamente en esta situación de muerte espiritual implica lo que en Apocalipsis se llama la muerte segunda, que no es otra cosa que el infierno para siempre. Así dice Apocalipsis 20:14. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces la muerte y la tumba, que en la Reina Valera se traduce como el Hades, la muerte y el Hades, fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el infierno. Esa es la paga. Esa es la condenación. Eso es lo que el hombre merece a causa de su pecado. Y necesariamente debe ser castigado, porque si no, Dios sería injusto. El Señor Jesús dijo, y lo leemos en Mateo 13:40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el destino de todos los pecadores. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría proveyó un medio para que el pecador pueda ser salvado. Para que el pecador no tenga que sufrir el castigo por su pecado y Dios seguir siendo justo. Y ese medio se llama Jesucristo. Esto era algo que ni siquiera los ángeles, ni tampoco los profetas que hablaban la palabra de Dios pudieron entenderlo. El apóstol Pedro lo explica así en el capítulo 1, versículos 10 al 12. También te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Dios tenía un plan perfecto desde antes de la creación del universo, y ese plan se vino desarrollando hasta este momento. Y ahí lo tenemos al Señor Jesús encaminándose a la cruz. Es el Señor Jesucristo quien puede desarrollar, hacer posible el plan de Dios. En el libro de Apocalipsis se habla de un libro cerrado con 7 sellos. Ese libro es precisamente el plan de Dios y no hay nadie digno para abrirlo, dice. Solo el león de Judá, el cordero inmolado, Jesucristo.
El hombre jamás podría salvarse a sí mismo, jamás, es imposible. Y el plan de Dios es proveer un sustituto, alguien que pague por el pecado de nosotros, los pecadores. Alguien completamente santo, sin pecado, y lo suficientemente poderoso como para soportar la ira de Dios multiplicada por cientos de miles, la ira de Dios que le corresponde a cada uno de aquellos que creerían en Él. No escatimó ni a su propio Hijo, dice el apóstol. No le ahorró nada. Debió beber la ira de Dios hasta la última copa, hasta la última gota. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por esto, entonces, era necesario que el Señor Jesús fuese crucificado. No había otra manera. Este fue el plan de Dios desde el principio. Y el Señor Jesús lo explica así, en Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, por esta causa, Jesús debía ser levantado. Debía pagar el precio del pecado con su sangre, con su vida. Ese era el plan de Dios desde la fundación del mundo. El apóstol Pedro escribe, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Hay quien dice que, bueno, Dios no sabía que Adán iba a pecar y que Cristo es un plan B, todo eso es un error. Todo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Este es el plan de Dios que se cumple, tal cual Él lo trazó. Y la cruz entonces es la expresión suprema del amor de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice el apóstol. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tenés el amor de Dios manifestado en todo su esplendor. Y también esa cruz es la manifestación más profunda de la depravación humana. Nosotros veíamos cómo el Señor Jesús había sido juzgado de una manera injusta, mentirosa, hipócrita, y cómo fue humillado, escupido, azotado, siendo completamente inocente. Y todos los que estaban allí involucrados con esto sabían que Jesucristo era inocente. Lo sabían los sacerdotes, los ancianos, los escribas que lo denunciaron, sabían que él no era culpable de nada, lo sabía Pilato, que se cansó de decir una y otra vez que no hallaba ningún delito en él, lo sabía Herodes,
Y también lo sabían toda la multitud que gritaba que lo crucifiquen. Nunca jamás habían visto al Señor Jesús hacer alguna cosa mala, decir algo malo, ni siquiera tener una mirada pecaminosa. Nada, Él no conoció el pecado. Solo lo vieron haciendo bienes. Solo lo vieron haciendo la voluntad de Dios y lo escucharon hablando la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Sin embargo, sabiendo todos que Él era inocente, contribuyeron todos para que fuese crucificado. Todos contribuyeron con su pecado, para que fuese crucificado. Y así llegamos entonces a Lucas 23, versículo 22 al 25, donde dice, hablando de Pilato, Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Esta es la prueba más grande de la depravación del hombre. Pero todo estaba cumpliéndose conforme al propósito de Dios. Y ahora el Señor se encaminaba definitivamente a la cruz. Y es llamativo cómo los escritores determinan la manera en que van a describir cada cosa. Ahora vamos a estudiar ese camino al Gólgota. Y lo que uno esperaría es que Lucas hable del dolor del Señor, de sus heridas, de su cansancio. Sin embargo, Lucas, en vez de hacer eso, se va a concentrar en la gente que está involucrada en esto. Podemos llamarlos de alguna como actores secundarios en este tremendo drama. Vamos a leer el capítulo 23 de Lucas, los versículos 26 al 32. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Fíjate cómo describe a la gente que está alrededor, en vez de concentrarse en el mismísimo Señor Jesús. Y aquí tenemos entonces a los soldados que lo llevaron, a un tal Simón de Cirene, a una multitud, una gran multitud de curiosos, a unas mujeres que lloraban, y a los dos malhechores que iban también camino a su muerte. Lucas los menciona y describe cómo fueron afectados cada uno por el Señor Jesús. Y comienza este pasaje diciendo: y llevándole el procurador,
el gobernador Poncio Pilato, finalmente cedió ante la presión de los religiosos, los líderes judíos y de la gente. Entonces entregó a Jesús a los soldados para que lo llevaran al lugar de la crucifixión. Y la costumbre romana era realizar las ejecuciones fuera de la ciudad. Y esto concordaba con lo que el Nuevo Testamento señala, y lo leemos en Éxodo 29:14, dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. La costumbre romana era crucificar a los condenados fuera de la ciudad, y el Nuevo Testamento, la ley, decía que la ofrenda al pecado debía hacerse también fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y el autor de Hebreos relaciona esto. En Hebreos 13:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Todo está dentro del plan de Dios. Jesús, el sacrificio perfecto, debía ser sacrificado fuera de la ciudad. Y era costumbre también que los condenados cargasen su propia cruz. Y quiero dejarte en claro que los que eran crucificados eran los peores delincuentes, los asesinos, gente peligrosa. Y la costumbre, te decía, era que ellos cargaran su propia cruz. Por eso no eran azotados antes, porque tenían que asegurarse que tuvieran las fuerzas suficientes para poder hacerlo. Sin embargo, el Señor Jesús sí fue azotado. Él fue una excepción. Y durante el trayecto, ahí sí eran humillados y se les daba latigazos para que la gente pudiera verlos ensangrentados, asustados, sufriendo, y así aprendieran a que el crimen trae consecuencias. Era muy importante para las autoridades romanas que la gente viera estos actos tan salvajes. El hecho es que el Señor Jesús salió cargando con la cruz. Dice Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Salió cargando su cruz, y algunos historiadores dicen que la llevaba completa la cruz, otros dicen que se llevaba solamente la viga horizontal. El hecho es que el Señor Jesús llevó sobre sus espaldas el madero donde iba a ser sacrificado. Y esto se relaciona con el Antiguo Testamento. Yo te decía que en este punto se relaciona todo, ¿no? Porque cuando Dios ordenó a Abraham sacrificar a Isaac, esta era una figura del sacrificio de Cristo. Y Isaac también cargó sobre sus espaldas la madera con que iba a ser sacrificado. Leemos en Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pero sabemos que Isaac fue salvado del sacrificio. El Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo debió soportar la ira de Dios hasta la última gota. Y salió entonces al lugar llamado de la calavera,
pero estaba completamente exhausto, malherido, y sus fuerzas cedieron. El cansancio físico era atroz. Tenemos que pensar que el Señor no dormía desde la noche del miércoles. El jueves seguramente tuvo un día como todos, agitado, donde Él enseñaba. A la noche se reunió con sus discípulos a celebrar la última Pascua en un clima muy tenso. Allí Judas se manifiesta como el traidor. Después van al huerto de Getsemaní, donde el Señor tiene ese tiempo de oración, de agonía. Y enseguida vinieron los soldados y los alguaciles, una turba, a apresarlo. Y Judas lo traicionó con un beso. Y de ahí lo llevaron a las distintas instancias de su juicio, primero a la casa de Anás, después a la casa de Caifás, donde lo humillaban y se presentaban testigos falsos y donde lo golpearon. Y después esa reunión rápida en el Sanedrín, donde también lo golpearon, y después fue llevado delante de Pilato, y después delante de Herodes, y después nuevamente delante de Pilato. Fue azotado salvajemente, y después fue humillado y abusado por esa compañía de soldados. Le pusieron la corona de espinas, la golpeaban, lo escupían, y completamente lastimado, lacerado. El Señor ahora, con la cruz sobre su espalda, cayó, evidentemente, exhausto, sin fuerzas, herido. Y entonces es cuando aparece, dice la Escritura, un cierto Simón de Cirene. Y llevándole tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Unas pocas palabras sobre este hombre. Un cierto Simón. Esto era algo excepcional, porque a los condenados se les obligaba a llevar la cruz. Era parte de la condena. Pero evidentemente el Señor estaba tan débil que los soldados vieron que era imposible que la cargara. Entonces agarraron a una persona del montón, a un tal a Simón, uno cualquiera, un hombre sin ninguna importancia hasta ese momento, para que la cargase. Esto se hacía porque había una ley vigente en que los soldados podían hacer esas cosas en cualquier momento. De hecho, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, menciona esta ley, cuando dice en Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Vos eras un ciudadano judío y venía un ciudadano romano con un bolso y te decía, tomá, cargalo vos. Y vos tenías que hacerlo, era la ley. Bueno, acá le tocó a este Simón de Cirene cargar con una cruz. Era alguien, un anónimo, un tal Simón, un Simón del montón. Y se brindan muy pocos detalles sobre él. Sin embargo,
los pocos detalles que tenemos son muy significativos. Y nos hacen ver que este encuentro que él tuvo con Jesús fue fundamental en su vida. Él dice que provenía de Cirene. Cirene era una región del norte de África, un lugar donde había muchos judíos. Después, en el libro de los Hechos vamos a ver que había incluso una sinagoga de personas que venían de Cirene, en Jerusalén. Y este hombre habría venido, como todos los visitantes de esa época en Jerusalén, a celebrar la Pascua, como todos los judíos, una Pascua más. Y dice que él venía del campo. Seguramente vino de Cirene a hospedarse en la casa de sus parientes que vivían en el campo. Él no estuvo en la ciudad cuando pasó todo esto que estuvimos leyendo últimamente. Él estaba en el campo y venía del campo a la ciudad a hacer sus sacrificios en el templo, a llevar sus ofrendas al templo, ajeno por completo a todo esto que estaba pasando. Seguramente él vio todo ese movimiento, esa multitud, esos gritos, los soldados, los llantos, y se habrá acercado, se habrá adelantado para ver qué estaba pasando, y fue ahí cuando los soldados lo tomaron y lo pusieron en esa situación. No era algo que él había buscado, algo para lo que se ofreció. Parecería que esto fue simple casualidad. Justo pasaba por ahí y lo tomaron. Pero nosotros sabemos que la casualidad no existe y que Dios está al control de todas las cosas. Fue la mano de Dios quien lo puso en ese lugar, en ese momento. Y bueno, podemos especular mucho sobre esto. Podemos pensar, lógicamente, el Señor Jesús iba delante, Simón detrás con la cruz, y habrá sido muy impresionante para él todo esto. Probablemente cuando le sacaron la cruz de encima, se quedó a ver el resto. Podemos pensar que él presenció la crucifixión y escuchó las palabras del Señor, su sufrimiento, cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Podemos pensar que esto fue trascendental en su vida y se convirtió para ser un seguidor de Cristo. Es posible. O tal vez no se convirtió en ese momento, pero más adelante escuchó el Evangelio que hablaba de aquel a quien él cargó la cruz, y allí sí se convirtió. Pero como te decía, esto es especulación, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque está escrito, es que su esposa y al menos 2 de sus hijos fueron miembros muy activos, muy conocidos de la iglesia, al punto que su esposa, Pablo la consideraba como su propia madre. Mirá, Marcos dice así, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Marcos escribe su evangelio particularmente para los creyentes de Roma. Y evidentemente dice esto porque menciona a Alejandro y Rufo porque eran miembros conocidos de la iglesia, sino qué sentido tendría que los nombre. Los nombra porque eran conocidos. Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo.
Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, él dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dice que Rufo era un escogido del Señor. Cuando Pablo se refiere a eso, recordate lo que hablábamos de la iglesia en Tesalónica, que él hablaba de que era una iglesia elegida, eran creyentes elegidos. Pablo se refiere, cuando dice elegido, a que evidentemente era un elegido del Señor por los frutos que tenía y por su disposición a sufrir por Cristo. Entonces, al menos Rufo era un discípulo que daba mucho fruto, y su esposa y su madre, la esposa de Simón, servía tanto, era tan amorosa que Pablo la consideraba su propia madre. Así que podemos pensar que verdaderamente este encuentro de Simón con el Señor Jesús fue fundamental para su vida. Entonces tenemos a los soldados, tenemos a Simón de Cirene, y también menciona la multitud. Y le seguía gran multitud del pueblo, gran multitud. Y era común, porque como te decía, a los gobernantes les convenía que la gente viera las crucifixiones y vieran lo que sufrían los delincuentes para que lo vieran como ejemplo. Entonces, montaban esto como si fuera un espectáculo, un evento social. Y allá iba entonces el crucificado, al que iba a ser crucificado, y delante un soldado con un cartel grande con el nombre y el crimen que había cometido, y vociferando eso mismo, constantemente, el nombre del condenado y el crimen que había cometido. Y dice que había gran multitud, era común que se congregara muchísima gente para ver estas cosas. Pero en esta ocasión en particular, la multitud era mucho mayor por la fama del condenado, de Jesús. Todos sabían quién era. Por lo que había ocurrido ahí en el pretorio, los gritos, las acusaciones, y porque la fecha era una fecha especial. Vos sabés que la Pascua era la fecha donde venían los judíos de todos lados. Había, se dice, hasta 3 millones de personas en Jerusalén para esa época. Entonces la multitud ahora era verdaderamente grande. Y muchos de esa multitud habían saludado al Señor Jesús diciendo sana al que viene en el nombre del Señor cuando entró a Jerusalén. Y otros, y tal vez los mismos, habían gritado que lo crucifiquen. Y otros estaban curioseando. Algunos también estarían gritándole, insultándolo y escupiendo a su paso. Ahí estaba esa gran multitud. Y entre esa gran multitud, Lucas menciona a unas mujeres. Dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Como te decía, esto está montado como un espectáculo. Y había mujeres que lloraban, eran lloronas profesionales, plañideras se llamaban. Ellas hacían grandes clamores y cantaban cánticos fúnebres y lloraban. Y también seguramente había otras mujeres que no eran profesionales, pero que sentían verdadera compasión por el Señor. Veían a este hombre
tan bueno que sufría de esa manera. Y estas mujeres lloraban. Ellas no habían estado gritando crucifíquenle, ellas habían simpatizado con el Señor y ahora estaban verdaderamente tristes por lo que estaba ocurriendo. Hay mucha gente que siente simpatía por el Señor. Y mucha gente que siente compasión y dolor por lo que le hicieron. Pero esto no los hace discípulos. El Señor no vino a ganarse la simpatía de las personas. El problema de los simpatizantes es que no se han arrepentido de sus pecados ni creen en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Así que por más simpatía que le tengan, están condenados. Por eso, el Señor Jesús, herido como estaba y camino a la cruz a sufrir 1000 infiernos, 1.000.000 de infiernos, se da vuelta y les habla. Y les dice, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No te confundas, estas no eran ni María, la madre de Jesús, ni María Magdalena, ni ninguna, ni Juana, ni las mujeres que se menciona, que Juan, por ejemplo, menciona, que acompañaban e incluso contribuían con sus ofrendas para el ministerio del Señor y de sus discípulos. Tampoco eran Marta y María, las hermanas de Lázaro, porque todas esas que te estoy nombrando eran discípulas del Señor. Estas que menciona acá son hijas de Jerusalén, mujeres de ese lugar, no discípulas del Señor. Y el Señor Jesús les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En su dolor el Señor les habla, porque con toda esa compasión y llantos, esas mujeres se encaminaban a la condenación. Esas mujeres estaban bajo el juicio de Dios y debían arrepentirse. En vez de llorar por Él, debían llorar por sí mismas y por sus hijos, porque el juicio era inminente. Porque aquí, dice el Señor, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Debían llorar por sí mismas, debían tomar conciencia de que se venía el juicio. Jerusalén estaba bajo maldición por haber rechazado al Mesías y vendría la ira de Dios sobre esa ciudad. El enemigo entraría a Jerusalén y destruiría sin compasión a todos sus habitantes, y las más perjudicadas, dice el Señor, serían mujeres como ellas, que estaban embarazadas o que estaban amamantando bebés. En Lucas 21:23 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, dice el versículo 30, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Lloren por ustedes, porque viene el juicio. Lloren por sus hijos, porque van a preferir que un monte o un collado los aplaste antes de soportar el juicio que se les viene. Y ese juicio llegaría unos 40 años después. Y Jerusalén en el año 66 fue rodeada por el ejército romano, sitiada, y en el año 70 fue completamente destruida.
Y lo que se vivió ahí fue atroz, atroz. Por eso debían llorar. El Señor Jesús dice, caed sobre nosotros, y que comenzaron a decir, caed sobre nosotros, y a los collados cubrimos. Estas mismas palabras, muy parecidas, había pronunciado el profeta Oseas muchos años atrás sobre el reino del norte y su capital Samaria, porque iban a ser invadida por los asirios. Ahora el Señor Jesús pronuncia esta palabra por Jerusalén. Y al final de los tiempos, dice Apocalipsis, todos los hombres, todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús, van a decir algo parecido. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Jerusalén iba a caer de una manera atroz, y esa caída, ese juicio que caería sobre Jerusalén, sería una figura de lo que va a ocurrir al planeta entero, a todos los seres humanos, en el final de los tiempos, cuando el Señor vuelva. Y el Señor le dice a estas mujeres, lloren por ustedes, no por mí, lloren por sus hijos, no por mí. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Está hablando de lo que se viene para ellos. El Señor Jesús estaba lastimado, ensangrentado, azotado, con una corona de espinas sobre la cabeza. Y dice, miren lo que hicieron con el árbol verde. El árbol verde era Él, el árbol vivo. Si a mí me hicieron estas cosas, ¿qué no le van a hacer al árbol seco? Que eran los judíos. El árbol seco, sin vida, sin fruto. Cuando el ejército romano entré en Jerusalén, ¿qué no le harán? Esto que les impresionaba tanto a ellas, el Señor Jesús lo estaba haciendo con un propósito de redención. Él se estaba entregando a sí mismo. Ellas deberían llorar por sí mismas y por sus hijos, porque el Señor Jesús iba camino a la cruz. Ellas debían llorar porque con su pecado, ellas y sus hijos contribuían a que el Señor Jesús tenga que ir a la cruz. Ellos no debían llorar por la crucifixión del Señor, debían llorar por la transgresión de ellos y porque no se arrepentían de su pecado y el juicio iba a caer sobre ellas. No alcanza con la simpatía. No alcanza con la compasión. Y finalmente, Lucas habla de los dos condenados a muerte. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. De estos dos malhechores vamos a hablar con más precisión en el siguiente sermón. Pero lo que podemos ver ahora es que estos dos hombres eran compañeros de Barrabás. Entonces eran sediciosos, eran revolucionarios, eran asesinos como Barrabás y ladrones como Barrabás. En realidad, ahí debían ir los tres, estos dos ladrones, estos dos malhechores y Barrabás, camino a la cruz. Pero el Señor Jesús tomó el lugar de Barrabás. Estos hombres iban a la cruz porque lo merecían. Estos hombres estaban condenados porque eran culpables. Y nosotros sabemos que el encuentro con el Señor Jesús fue determinante para los dos. Porque para uno significó la salvación eterna y para el otro la condenación eterna.
Así que bueno, Lucas describe a diferentes personas que se vieron involucradas de alguna manera en el camino a la cruz. Todos tenían un motivo diferente por el que estaban ahí. Algunos hostigaban, como los soldados. Otros estaban ahí curioseando. Era un espectáculo. Otros sentían simpatía y compasión. Otros estaban llegando al fin de sus vidas. Muchas personas. Muchísimas personas. Y muy pocas, pero muy pocas, fueron salvadas. De todas esas personas, muy pocas encontraron salvación. Decimos que esto era como un drama y estos eran actores secundarios. En realidad era la vida real. Y todo giraba alrededor de un hombre ahí débil, ensangrentado, que iba camino a la muerte. Ese hombre no era una víctima involuntaria. Ese hombre se estaba entregando a sí mismo. Estaba completamente resuelto a seguir. Ese hombre es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Y él dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor se estaba encaminando a la cruz para salvar a los perdidos, a todos aquellos que se arrepintieran y creyesen en Él, aquellos que sabían que no podían salvarse a sí mismos. Ahora nosotros nos deberíamos preguntar, ¿cuál es mi lugar en este drama? Porque no acabó allí. El Señor Jesús fue crucificado y allí cargó con la ira de Dios y murió y fue enterrado y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre reinando sobre todo el universo y un día volverá. Esto es la realidad, no es un drama. Esta es la realidad. ¿Y qué lugar tengo yo allí? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es tu lugar? Deberías preguntarte porque es crucial. Porque no creo que vos seas de los hostigadores. Pero pensalo bien. Ahí había curiosos, había simpatizantes y muy pocos salvos. Pensá cuál es tu lugar. Asegúrate de ser uno de esos salvos. No seas solo un simpatizante o un curioso. Asegúrate de ser uno de los salvos, porque la ira de Dios viene. Y la destrucción de Jerusalén es solo un atisbo de lo que será el fin de los tiempos. Pero Dios no quiere que te pierdas. El Señor Jesús les decía a las mujeres, lloren, si no se arrepienten, lloren por ustedes. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse y crean. Crean en el Señor Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y crean. No le estoy hablando a la generalidad, te estoy hablando a vos,
uno por uno. El Señor te está hablando a vos, uno por uno, una por una. Asegúrate de ser uno de los salvos. Arrepentite y cree. Todavía es tiempo. Amén. Amén.